A contramano. Para nosotros el tema vivienda es fundamental. Siempre teníamos la sensación de que nos faltaban cifras. Por suerte conocimos a gente de Tejido Urbano, una organización en la que si hay algo que sobran son las cifras y el conocimiento profundo del tema que manejan. Hoy vamos a hacer una radiografía de las personas que viven solas. En verdad es el gran título de un informe que hizo Julián Insúa, el geógrafo, economista urbano y justamente miembro de esta gran organización. Nos va a contar todo tipo de detalles sobre esta radiografía. ¿Cómo te va, Julián? Simón te saluda. Hola Simón, buenos días. Muchas gracias por la presentación, gracias por la introducción y por los halagos también. Pero por favor, más que merecidos, de parte tuya, de parte del gran Fernando Álvarez de Celis, el director. Sí, olvídate, es así. Nos faltaba eso y después de conocerlos a ustedes nos empezó a sobrar. A ver, arranquemos con el título. ¿Cuál es esta radiografía? Bien, mirá, te cuento, el título del informe Radiografía de las personas que viven solas se refiere a una situación en la que encontramos con una serie de estadísticas que dan cuenta de una serie de situaciones particulares dentro de un contexto de problemas habitacionales, como vos comentabas recién en la introducción, ¿sí? Que es que en Argentina estamos encontrando que hay cada vez más gente que vive sola. Esto significa gente que vive sola, no necesariamente que no tenga lazos familiares ni sociales, pero que su hogar está constituido por una única persona, ¿sí? Lo que se denominan hogares unipersonales. Este análisis lo hicimos a partir de datos censales. El último censo fue en el año 2022 y que refleja bastante bien todo esto en todo el país. Hicimos una comparación también entre diferentes provincias para ver si esto se estaba dando de manera homogénea en todos lados o había diferencias entre regiones. Y después pudimos actualizarlo con estadísticas de diferentes provincias y ciudades que confirman que es una tendencia bastante firme que se está dando en los últimos 20 años. Para ponerlo en términos de valores y de números, hoy tenemos que en el país 1 de cada 4 hogares es un hogar unipersonal. Esto significa en términos de personas que 1 de cada 10 personas vive en un hogar sola, ¿sí? En términos de la distribución en provincias, en la ciudad de Buenos Aires, esta situación alcanza al 18% de las personas y representa casi el 40% de los hogares, es decir, una proporción realmente alta. También es alta en otras provincias de Santa Fe, de La Pampa y de Córdoba, y también en las provincias patagónicas. En cambio, en las provincias del norte del país, encontramos que los hogares unipersonales no llegan a ser el 20%, es decir, hay una diferencia bastante importante. Y en términos históricos, lo que detectamos es que esta es una tendencia firme en términos que viene dándose desde los últimos 20 años. Si comparamos contra el año 2001, la cantidad y la proporción de hogares unipersonales se duplicó en 20 años. En el 2001, para que te des una idea, teníamos que la proporción de hogares unipersonales, que hoy es del 25%, era del 12%, es decir, menos de la mitad. Y en cantidad de millones de hogares también aumentó muchísimo. En 2001 teníamos 1.3 millones de hogares unipersonales, hoy tenemos 3.7 millones de hogares unipersonales. Gran parte de ese aumento tiene que ver, la cantidad de hogares crecieron en todo el país, sin embargo la cantidad de hogares donde vive una sola persona fueron los que más crecieron y explican prácticamente la mitad del crecimiento total de los hogares que tenemos en el país. Es decir, es lo que está motorizando la cantidad de hogares nuevos, por ponerlo en esos términos, ¿sí? La radiografía, lo que, además de plantear cómo vienen creciendo históricamente y las diferencias entre provincias, como el nombre indica, va a trazar un perfil de las personas que viven solas y cuáles son sus características en términos de condiciones habitacionales, de género, de grupos de edad. Y ahí en esa comparación, uno de los datos más llamativos y más importantes para considerar es que las personas que viven solas históricamente siempre fueron personas mayores de mucha edad, de más de 65 años por lo menos, ¿sí? Lo que encontramos en los últimos censos, y esto sí es algo más nuevo, de los últimos 10 años como mucho, es que creció mucho la cantidad de gente de mediana edad.
digamos, entre 25 y 40 años, ahí se duplicó la cantidad de gente que vive sola, ¿sí? Históricamente, ese era un grupo de gente que no representaba los hogares unipersonales, no eran más del 5%, 4 o 5%, hoy son entre el 9 y el 10%. Es decir, ha crecido bastante, ¿sí? Y que marca algunos cambios en cuanto a la trayectoria de vida de las personas en el país. Después, otras características de estos hogares unipersonales es que, en términos generales, predominan más la modalidad de inquilinos en detrimento de la modalidad de propietarios, es decir, son hogares donde las personas acceden a la vivienda pagando un alquiler en una proporción que es el doble que el resto de los hogares. También es menor, prácticamente la mitad, la incidencia de la pobreza en este tipo de hogares, en términos de lo que son necesidades básicas insatisfechas y condiciones materiales de los hogares, es menos de la mitad, es decir, no llegan a ser el 4%, mientras que en el resto del país estamos hablando de 7-8% de incidencia de la pobreza. A modo jocoso, casi te diría que el hecho de que estén alquilando significa que no pueden ser pobres por los niveles de alquiler que hay hoy en Argentina. Sí, exactamente. Eso te da una pauta de que hay un piso de nivel de ingreso que le permite alquilar, eso por un lado. Otras condiciones que tienen que ver con la pobreza tampoco son comunes por el tipo de hogar. Por ejemplo, acá entramos en una cuestión muy, muy específica, pero una de las condiciones que hacen a la pobreza es el hacinamiento, que se mide en la cantidad de personas que viven por cuarto, por habitación. Obviamente en los hogares unipersonales, como vive una sola persona, no hay hacinamiento, con lo cual ya hay un componente entero de lo que es la pobreza estructural que este tipo de hogares no lo pueden tener por su propia conformación. Pero podrían llegar a tener otro tipo de cuestiones ligadas a la pobreza, como son bajos niveles educativos, los niveles de ingresos, como vos decís, si está pagando un alquiler, está indicando que los ingresos ya no son tan bajos, pero podría estar accediendo a través de otra manera, ¿no? Y después las otras características tienen que ver con algunas cuestiones de género. En términos globales, en los hogares unipersonales hay más mujeres que varones, y eso, gran parte de la explicación tiene que ver con los grupos de edad, que es el otro componente. Las mujeres predominan más en los grupos de edad avanzada, digamos, en personas mayores de edad, con lo cual es esperable que también tengamos más mujeres que viven solas, ¿sí? Ese es parte del perfil de la radiografía, en gran parte se explica por eso, mujeres que viven solas de mucha edad. A lo que se están sumando este componente nuevo de los últimos 10 años, que es gente de edad intermedia, tanto varones como mujeres, ahí no encontramos diferencia de género, que viven solos, ¿sí? En términos de su trayectoria de vida, esto lo que nos está dando la pauta es que hay algunos momentos, hitos en la vida de las personas que se fueron retrasando. Por ejemplo, el momento de la conformación de la pareja o del casamiento y el momento del primer hijo. Eso en el país se fue retrasando en términos de edades, ¿sí? Antes la gente entre los 20 y los 30 años se casaba, conformaba una pareja, se iba a vivir solo y tenía su primer hijo. Eso hoy, para que te des una idea, Simón, eso está trasladándose a los 36, 37 años. Es decir, es un promedio de edad muy alto y para ponerlo en términos de comparación internacional, son los promedios de primer hijo que están teniendo los países de Europa, ¿sí? De Italia, de España. Con lo cual, lo que estamos encontrando es que la primera paternidad, la primera maternidad, al retrasarse tanto, eso parece también estar empujando que se retrasen las conformaciones de parejas estables, ¿sí? Me da la sensación de que el tercer hijo no estaría llegando porque no dan las cuentas. No te dan las cuentas, digamos, exactamente, la edad biológica, por más que se retrase todo el resto y las condiciones materiales y las personas podamos vivir más tiempo y tengamos mayor esperanza de vida, no quiere decir que la biología nuestra haya cambiado y permita tener hijos en edades muy avanzadas, ¿eh? Entonces eso exactamente, como vos decís, la cantidad total de hijos que una persona tiene a lo largo de su vida se achica bastante, y eso te lo demuestran las estadísticas. Hoy tenemos que el promedio de hijos por mujer, que como se mide en Argentina, está alrededor de 2, y en la ciudad de Buenos Aires está cerca de 1, ¿sí? Para que te des una idea, en términos demográficos, eso implica que las nuevas generaciones no llegan a suplantar a las generaciones anteriores, ¿sí? En términos de
de recambio demográfico, de crecimiento vegetativo. Volviendo a la conformación de los hogares unipersonales, eso lo que encontramos es que acá hay un segmento de gente que tiene entre 25 y 40 años que todavía no empezó a vivir en pareja y que está decidiendo vivir sola hasta que efectivamente conforma una pareja, se va a vivir junto y conforma una familia, que eso todavía sigue siendo bastante habitual, aunque sí mucho más retrasado en edad. Ahí hay dos cuestiones que son importantes y conecto con lo que vos decías al principio, que esto se está dando en un país donde paradójicamente no hay problemas para acceder a la vivienda, con lo cual no es que esto se puede hacer porque hay un superávit de viviendas o es muy fácil conseguir una vivienda, sino todo lo contrario. Eh, y la otra cuestión es que tampoco se está dando esto porque los jóvenes se emancipan rápido o salen de la casa de los padres a corta edad, sino todo lo contrario. Esto estamos viendo que todavía el 40% de los que tienen menos de 25 siguen viviendo con sus padres, con lo cual esto se está dando, es un crecimiento de hogares unipersonales en un contexto de problemas habitacionales, no de derroche, todo lo contrario. Es una gran aclaración porque lo primero que uno podría pensar que esto es fruto de la abundancia y nada que ver. O sea, estamos en un país en el que muchos tienen problemas para acceder a una vivienda. Exacto, lo que estamos viendo, y esto también hay otras estadísticas que lo reflejan, es primero que viene creciendo mucho la proporción de hogares que son inquilinos, ¿sí? Y eso también se viene viendo en los últimos 20 años y tiene que ver con cuestiones estructurales de cómo funciona nuestra macroeconomía, nuestro sistema financiero, las imposibilidades de acceder a créditos hipotecarios para los estratos sociales que no son los más altos. Entonces, eso hace que el acceso a la vivienda a través de la propiedad sea muy difícil, le fue muy difícil a las generaciones anteriores y parece ser bastante difícil para las que vienen. Hicimos una entrevista con Fernando, con el director de Tejido Urbano, en el que él marcaba el poco incentivo y desarrollo que tiene el préstamo hipotecario acá en el país en relación con otros países de Latinoamérica, ni siquiera de Europa. Exacto, eso cuando en las estadísticas que se analizan acá en Tejido, vas a ver que siempre se compara la cantidad de préstamos o el monto de los préstamos con respecto al Producto Bruto Interno de cada país o ese tipo de datos, ¿sí? Que es para darle una magnitud con respecto a la economía. Para que te des una idea, esa magnitud dentro de la economía argentina es ínfima, estamos hablando de 2-3%. En los momentos donde hubo mucho crédito hipotecario, que fueron momentos muy cortitos en los últimos 20 años, llegó a ser el 4%, 5%. Es decir, estamos hablando de un sistema financiero que realmente le está prestando muy poco a las personas que van a comprar una vivienda. Realmente el crédito hipotecario, por más que tuvo momentos donde pareció crecer, en términos absolutos y de la cantidad que se requiere, es muy bajo, ¿sí? Y la prueba está también que cuando los bancos empezaron a dar créditos en condiciones más o menos razonables para nuestra macroeconomía y a los índices de inflación que estamos acostumbrados, la gente se volcó masivamente, ¿sí? Y los bancos rápidamente se quedaron sin cupos. Si mal no recuerdo, en Chile, por ejemplo, había un desarrollo más que interesante. ¿Qué porcentaje del PBI tienen ellos con los préstamos hipotecarios? Mira, en Chile e incluso en muchos países europeos tenés que llegan al 40%. La diferencia es abismal, estás hablando de más de 10 veces más. No solamente es importante el monto global, digamos, el volumen global de créditos que hay, sino el hecho de que sean continuos en el tiempo, ¿sí? Que eso también es uno de los factores que hace que la gente pueda acceder a la propiedad. En Chile y en muchos países europeos lo que tenés es que durante décadas enteras los bancos están prestando de manera continua. Uruguay también tiene un porcentaje alto. En Argentina, para que te des una idea, estamos hablando de valores muy bajos. O en los momentos de pico donde mayor crédito hubo, llegó al 5%, 6% del PBI. Hoy estamos en menos del 1%, 2% estuvo el año pasado. Es decir, estamos hablando de porcentajes muy bajos. Y no solamente es el volumen, la cantidad de dinero que está disponible para prestar a las familias que quieren comprar hogares, viviendas, sino que también es la continuidad del ciclo, que ese es el otro factor importante. En Chile tenés una política continua desde hace por lo menos 30 años, desde el 90 en adelante, donde los bancos públicos y privados tienen un nivel de préstamos hipotecarios altísimos y que se mantiene
todo el tiempo. Eso lo que permite es que el ciclo se renueve permanentemente. Es decir, que la gente que saca un crédito y está pagando cuotas, con esas cuotas el banco se fondea y le presta a nuevos demandantes. Ese ciclo, que es lo que hace que se mantenga todo el tiempo el nivel de préstamos hipotecarios, en Argentina se cortó en diferentes momentos. Es decir, en los últimos 20 años, por lo menos yo recuerdo 3 momentos en los que hubo crédito y que se cortó y que duraron poco tiempo, un año y medio, 4 o 5 años en el mejor de los casos, con lo cual ese ciclo no se llegó a completar y eso también atenta a que los bancos se puedan fondear para hacer préstamos, ¿sí? Ese es uno de los problemas, no es el único, pero es uno de los problemas de nuestro sistema financiero, es ese, que no continúa y no completa el ciclo para poder mantener un stock de préstamos estable y estar todos los años dando nuevos créditos, ¿sí? Impresionante, un poquito deprimente. Bueno, refrescanos cuál es el déficit habitacional, así nos terminamos de pegar el corchazo. Mira, nuestro déficit habitacional en cantidades, son números grandes, se habla de 5 millones de hogares, son 5 millones 5 millones de hogares que se conforman, la gran parte es lo que se denomina el déficit cualitativo, es decir, hogares que no tienen servicios de infraestructura o que tienen condiciones materiales deficientes, pero que tienen una vivienda. Hay un porcentaje un poco más chico, pero que es importante, casi 2 millones de hogares, 1,9 millones de hogares, que tienen lo que se denomina déficit cuantitativo, es decir, que su vivienda está en condiciones irrecuperables, digamos, materialmente está en muy malas condiciones, o que tiene niveles de hacinamiento muy grandes, es decir, que viven muchas personas en pocas habitaciones, ¿sí? Es decir, es un déficit estructural que está anclado obviamente en condiciones de pobreza muy importantes y que tienen que ver con problemas de nuestra macroeconomía general también, no solamente lo de los créditos que charlábamos recién, sino de cómo funcionan las empresas constructoras, de cómo funcionan los niveles salariales, la formalidad laboral, es decir, hay un montón de componentes que hacen a que hoy tengamos esos niveles de déficit, ¿sí? Es un déficit importante en términos de lo que es nuestro país, está al nivel más o menos de los déficits que tienen otros países latinoamericanos, lo que quizás para la gente que tiene más edad les suena raro o novedoso porque Argentina no era un país con mucho déficit habitacional ni con grandes problemas de vivienda, era un problema confinado a los sectores de más bajos ingresos, ¿sí? En los últimos 20 a 30 años tenemos que eso está empezando a impactar en sectores medios, ¿sí? Eso por ahí es la novedad y son los niveles de preocupantes. Ahora, yendo a lo positivo, tenemos la experiencia que en los pocos momentos los gobiernos, los bancos y las empresas constructoras acomodaron sus números, ajustaron sus números para poder tener créditos hipotecarios o formas de acceso a la vivienda, la gente entró masivamente en esos planes, lo cual da la pauta no solamente que hay mucha demanda del lado de las familias, sino que hay gente que está dispuesta a hacer la inversión más grande de su vida, que es comprar una vivienda, justamente, ¿no? Siempre corregime vos, que sos el que sabe. Creo recordar de alguna charla con Fernando que en realidad es lógico que lo hagan porque el inquilino, con esta inactividad, inmovilidad y falta de interés del Estado, termina pagando más de una vivienda. Creo que eran tipo 2 viviendas a lo largo de su vida, pero sin poseerla, ¿verdad? Exacto, sí. En términos de números, efectivamente esos datos, pongamos en número, pensá que hoy, y esto es comprobable en el día a día, lo que hoy paga una persona de alquiler en cualquier ciudad grande de Argentina es similar o incluso mayor a lo que podría llegar a ser la cuota de un crédito hipotecario, aún con las condiciones financieras de nuestro país, que son difíciles, digamos, con tasas relativamente altas y todo. Así todo, hoy un alquiler está igual o por encima de lo que sería una cuota de un crédito hipotecario. A lo largo de toda su vida alquilando, pensamos si eso lo llevas a 40 o quizás 50 años de alquiler continuo, y sí, esa persona se podría haber comprado dos viviendas o más similares a las que hay.
Por eso es importante que tengamos un sistema financiero que le pueda permitir a las personas acceder, porque también la contracara de eso, Simón, es que no solamente no se accede a la vivienda y eso trae un montón de condiciones de problemas habitacionales, de pobreza, de familia, etcétera, sino que además atenta en contra del ahorro interno. Es decir, esas familias que están pagando alquileres altos, se les complica a la hora de ahorrar. Entonces eso complica otro tipo de inversiones menores, ¿sí? Ni hablar de la complicación que trae tener muy poco ahorro interno para el conjunto de la economía. Argentina, vos sabés, es uno de los países no solamente que tiene los niveles de crédito más bajos del mundo, sino que además tiene los niveles de inversión y de ahorro más bajos del planeta. ¿Sí? Siendo un país de ingreso medio, es un país de muy bajo nivel de ahorro interno y de inversión. ¿Sí? Bueno, dame 5 minutos, creo que no vuelvo. Vale. Termino con mi vida y qué triste todo esto, qué triste. Bueno, a ver, si nos quedó algo pendiente sobre el gran informe que hiciste, por favor, dínoslo. Es interesante la radiografía de las personas que viven solas, además de estas condiciones que estábamos viendo, es, por un lado, hago una síntesis un poco rápida de lo que decíamos al principio, que no solamente están viviendo solos las personas de máxima edad, de mayor edad, sino también están empezando a vivir solas personas de edad media, que eso tiene dos fuentes de crecimiento. Por un lado, la gente que retrasa la conformación de su pareja y la conformación de familias con hijos, que eso está cada vez más tarde en términos de edad, y después por otro lado, la gente que se divorcia, que se separa de su familia, ¿sí? Entonces hay dos fuentes de conformación de hogares unipersonales de gente de mediana edad, ¿no? Que serían esos lados, por un lado los divorciados y por otro lado los que todavía no conforman pareja. No La me otra, voy a hacer, no me voy a hacer el tonto porque esto lo escuché de vos, así que no me voy a hacer el sabiondo. La pucha que no nos gusta compartir el departamento, ¿no? Miramos mucho Friends, pero no los emulamos en lo más mínimo, porque lo cierto es que aún en condiciones terribles no aceptamos eso que sería económicamente más que viable, ¿no? Compartir la habitación. exacto, cuando lo pensás en términos económicos y fríos, cuando te pones a hacer un cálculo de cuánto pagás por alquiler y lo que te convendría compartir el alquiler con otra persona, o un amigo, o una pareja, o un pariente, primo, etcétera, te conviene muchísimo más. Y sin embargo, la gente hace esfuerzo por vivir solo, lo cual está hablando de algunas cuestiones culturales, como vos decías, de cómo nos bancamos o no nos bancamos. Y la otra cuestión es si mucha de la gente que está haciendo eso lo está pensando como algo temporal, es decir, que supone que en poco tiempo va a cambiar y que vive así y que quizás se le está prolongando en el tiempo, ¿no? Sigue viviendo solo pensando que va a cambiar y que eso no cambia, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, eso que se ve en muchas series o películas en otros países donde la gente, los jóvenes que tienen 25 o 30 años, alquilan departamentos en conjunto, acá en Argentina es poco, es muy poquito eso, ¿sí? Refrescanos el dato, ya lo diste, creo. ¿Cuál es la predominancia de género en las franjas etarias intermedias? En las franjas etarias intermedias es 50-50, no hay diferencia. Bien. La diferencia la ves en las edades mayores, donde ahí sí tenés un porcentaje mucho más mayor de mujeres ancianas por encima de los varones ancianos. Ahí sí hay mucha diferencia. La diferencia también, otra diferencia importante, Simón, en eso es entre provincias, ¿no? Donde en la Patagonia sí ves una predominancia masculina, que eso es en general, la población patagónica es más masculina que femenina, a diferencia de las grandes ciudades donde es más femenino. Impresionante. Bueno, querido, la verdad, cumpliste con todas las expectativas. Salvo que quieras realzar algo, y en ese caso hacelo, esperamos ansiosos la próxima charla. Bueno, simplemente para cerrar en términos de mirando lo que se podría llegar a pensar para futuro, por un lado, las cuestiones de déficit habitacional y de problemas de acceso a la vivienda tienen un montón de aristas y de botones en los que hay que mejorar. Una parte importante, lo que decíamos hace un rato, es el crédito hipotecario. Ya tenemos la prueba y muchos testimonios de que cuando hay crédito la gente los toma, aún con tasas altas, aún bancándose cuotas altas, la gente los toma, con lo cual ahí los bancos y los gobiernos deberían tomar nota de eso, de que el crédito funciona como una forma de acceso que la gente lo acepta y mucho.
La otra es analizar otro tipo a nivel de políticas públicas, analizar otro tipo de instrumentos, ¿sí? De alquileres sociales, subsidios, etcétera, que no solamente estén pensando en el Estado construyendo viviendas, que es lo tradicional y que desgraciadamente en Argentina nos demostró que no funciona a largo plazo, por lo menos que no permite disminuir el déficit. Durante décadas tuvimos estados que se dedicaban, que pensaban la vivienda como una casa que hay que construir, y eso no solucionó los déficits habitacionales para nada. Con lo cual hay que diversificar los instrumentos, hay que pensar en otro tipo de programas o de acciones, de herramientas, subsidios o formas que vayan también a la demanda, es decir, que le incentiven a la gente, que le den mejores posibilidades a la gente que tiene que comprar y no solamente desde el lado de la construcción. Y desde el punto de vista de los constructores también analizar temas de costos, de plazos y de la forma en que se construye, ¿sí? Cuando ves, esa es la otra pata importante, cómo se construye en Argentina. Vivienda, en general, podríamos, para hacerlo muy sintético, se construye caro, se tarda mucho y se construyen los metros cuadrados que se pueden vender y no siempre lo que la demanda necesita en términos demográficos o en términos culturales. Entonces, ahí hay otra cuestión donde si logramos que, por ejemplo, que el costo de construcción pueda bajar o que los costos de algunas cuestiones impositivas o los plazos de tiempo, pensá que en Argentina los costos financieros son altísimos, con lo cual cuando un edificio, en vez de tardar un año en construirse, que sería, o 9 meses, que sería lo normal en cualquier país del mundo, acá tarda 2, ahí tenés todo un costo financiero altísimo que se termina cargando en el precio final de la vivienda. Es decir, el demandante lo termina pagando eso. Ahí tenemos otro costo oculto muy, muy importante, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones que explican esto, ¿sí? Pero bueno, es un tema largo y tiene muchos, muchos puntos para considerar. Lo bueno es que en términos generales se conoce cuáles son esos puntos, se tiene bastante claro de qué cosas funcionan, tenemos pruebas, muchas pruebas, algunas positivas, otras fallidas en Argentina, de las cuales se pueden aprender. Muchos países vecinos con culturas parecidas que tienen mecanismos que nos sirven de buenas prácticas, no para copiar, sino como para tomar de referencias, ¿no? No hay que ir muy lejos, ¿no? Tenemos el caso de Chile que charlábamos hace un rato, en Uruguay, mismo en Brasil hay algunas cosas, en Colombia o México, para no irte a países que tienen estructuras mucho más sólidas como países europeos, ¿no? Clarísimo, espectacular esta charla, querido Julián. Bueno, te mando un abrazo y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Simón. Te mando un abrazo grande. Periodismo a contramano. El gomón que nos salvará cuando este Titanic se hunda.